tradicional se subdivide en 5 grandes áreas que tienen que ver con la historia universal, desde la prehistoria hasta la Edad Moderna en el año 1860 después de Cristo aproximadamente. La etapa profesional inicia en el siglo XIX y con mayor énfasis en el siglo XX. Su origen fue la enfermera Florence Nightingale. Esta será la forma de presentar. Iremos viendo uno a uno los grandes hitos de esta historia. Bien, tal como habíamos dicho, hay una primera etapa que se llama preprofesional y luego la etapa profesional. Si nos vamos a la prehistoria, la salud, la enfermedad eran atribuidas a causas sobrenaturales. El nacimiento, el embarazo y la muerte eran procesos extraños. El misticismo entonces era muy importante. En base a las creencias se generaban los tratamientos y los cuidados. Un tratamiento característico de esta época, por ejemplo, fue la trepanación. Es muy especial porque la mayoría de las personas moría, pero aún así lo hacían. Se usa hasta el día de hoy, que corresponde a un agujero en el cráneo, se llama de otra manera. Pueden buscar en internet si les parece interesante este tema. Se hizo en distintas partes del mundo, como Egipto, por ejemplo, y también en las precolombinas, como Perú. Incorporaron el uso de metales también para tapar el agujero, y hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, que estos metales ayudaban al ser bactericidas, es decir, mataban a los microorganismos, como por ejemplo el cobre y el oro. El uso de hierbas también era muy importante. Antes de este les voy a mostrar acá. En los pueblos precolombinos, por ejemplo, entonces todas las culturas usaban emplastos para sanar heridas, para mejorarse de patologías al estómago, por ejemplo, etc. Egipto fue una cultura rica en conocimiento, a varias áreas distintas, y en el caso del cuidado y la sanación estaba a cargo de sacerdotes. Principalmente eran ancianos y jóvenes los que eran como ayudantes de estos sacerdotes. La mujer tenía un rol en la muerte, pero no como un sacerdote, más bien como esclava. Las creencias eran que fuerzas divinas enviaban las enfermedades, no se sabía cuál era el origen, y así fue avanzando, ¿no es cierto?, y llegamos hasta Roma, por ejemplo, año 700 a.C., se puede encontrar evidencia de cuidados otorgados por las clases sociales más bajas, como los esclavos, como los extranjeros y los libertos. Aparecen palabras como nosocomio, que viene del griego, tiene que ver con higiene. Aparece la palabra hospitalis, que terminó siendo la palabra hospital. Las mujeres tenían un rol en el cuidado de la salud sexual, teniendo conocimiento de hierbas abortivas, por ejemplo, y a cargo de las labores de parto. En Grecia también había un rol divino en cuanto a las enfermedades. Lo interesante de Grecia es que comienza el culto al cuerpo, a la belleza, a la moral, a cuidar la salud mental, por ejemplo. Por lo tanto, otros aspectos de la vida cobraron relevancia. El pensamiento era muy importante y surgen, por ejemplo, los filósofos. El dios de la medicina se llamaba Asclepio, que corresponde también al dios Esculapio de los romanos, y este tenía un santuario especial donde la gente iba a encontrar la sanación. Aquí surge el símbolo, por ejemplo, que todavía se usa para identificar la medicina, que es una vara con una serpiente alrededor y se llama vara de Esculapio. En cuanto a enfermería, eran los asistentes encargados, por ejemplo, del baño, de la dieta, pero no existe como una palabra o un oficio. Y en la India, años más tarde, se encontró la descripción del rol de los hombres enfermeros y la primera institución de formación. Era el primer indicio de la formación de enfermería. En este caso era el hombre el encargado de hacer estos roles. Estamos hablando del año 250 a.C., porque ellos eran considerados puros para hacer esta tarea. En cuanto a la etapa del cristianismo, ya el año 100 a.C., surge el rol de cuidado relacionado con el amor al prójimo.
Las diaconisas están descritas en la Biblia, por ejemplo, con el rol de cuidar a los pobres, a las viudas, a las personas enfermas, etc. Como aparece ahí en la imagen, los soldados también tenían un rol en el cuidado. Aparecen también las primeras matronas y vírgenes y se comienza a incorporar la palabra consuelo como parte del cuidado de la salud. Todo gira en torno a la compasión por el otro, la misericordia de la persona que está sufriendo. El primer hospital, como aparece aquí, está descrito en el año 390 a.C., lo fundó Fabiola de Roma y fue una mujer rica que donó su dinero para atender a los pobres. Aparece este concepto de medicina social porque todo giraba en relación a las personas más vulnerables. Paralelamente se crearon otros hospitales en otras ciudades y este concepto de medicina social, como les decía, está incorporado en todos los hospitales porque son para las personas más desvalidas. Con el fin del Imperio Romano, a fines del siglo V, comienza la Edad Media. Aquí la parte de los cristianos era muy importante. Los cuidados en esta época están a cargo de órdenes religiosas, por ejemplo, y continúa siendo un acto de amor a Dios para lograr la salvación. En esta época hubo avances y retrocesos. ¿Por qué? Porque la fuerza del Imperio Romano iba transmitiendo la religión católica y por lo tanto en ese sentido fue un crecimiento. Sin embargo, se fue enfocando más bien en la milicia por las guerras. Hay pobreza, hay migraciones de personas, lo que trae como consecuencia más enfermedades, sobre todo infecciones, por ejemplo, gastrointestinales, producto del hacinamiento, la falta de agua, por lo tanto las pestes empiezan a ser muy importantes, no hay agua limpia, entre otros factores. ¿Qué pasó después? Como aparece ahí, se siguieron construyendo hospitales y comenzó la época de las cruzadas. Está ligado, ¿no es cierto?, a la Iglesia Católica, en donde hombres iban en defensa de los territorios, de los caballeros feudales, por ejemplo, pero además prestaban auxilio a quienes lo necesitaran. Se describe, por ejemplo, en el año 1269 el rol de enfermeros en estas cruzadas en un documento que está en latín que se llamó De Officis Ordinis Praefectorii. Interesante. ¿Te acuerdas con qué hecho se da origen a la Edad Moderna, que es lo que corresponde acá? Muy bien, hay 3 hechos que podrían dar inicio a esta Edad Moderna según la historia. Uno es la caída de Constantinopla y por lo tanto el fin del Imperio Otomano. Otro tiene que ver con el descubrimiento de América y finalmente la Reforma Protestante. Había un mayor desarrollo urbano en esta época, por eso se llama Edad Moderna. Económicamente también hubo disminución de los temas religiosos. La Edad Media entonces tiene un fuerte componente religioso para el cuidado, en la Edad Moderna ya no tanto. En esta imagen aparece la fecha desde 1400 a 1600. Vemos ahí una imagen de gente muerta en la calle, bastante sucio. Para enfermería se le conoce como la época o la etapa oscura, en donde no hubo mucho crecimiento ni desarrollo, no solo de enfermería, sino también de la salud. Hubo avances en las ciencias, como por ejemplo las primeras disecciones anatómicas, que es lo que aparece acá. Te invito también a buscar quién fue el primero en hacer una disección, quién fue el primero en tomar la presión arterial y descubrir que, tiene un ruido, podemos medirlo, por ejemplo. Y ojo que no es Korotkov, si es que ya tuviste clases en cuidado. Ahí está la imagen de la primera disección. Por otro lado, en la Iglesia Católica, como habíamos dicho antes, ocurre la Reforma Protestante, en donde Martín Lutero, revisando la Biblia y leyendo, escribió 95 tesis de su estudio y lo pegó en la puerta de la iglesia. Dentro de esas tesis se postulaba que la salvación ocurría por fe y no por obras. Esto provocó un gran quiebre en la Iglesia Católica y las personas, algunas, ¿no es cierto?, se fueron hacia la iglesia que se llamó como protestante. Entonces la iglesia se dividió entre la católica, apostólica y romana,
y la nueva iglesia protestante y empezaron a surgir corrientes por todos lados. Aquí en Chile los conocemos como evangélicos. Este cisma de la Iglesia Católica trajo como consecuencia la pérdida de muchas órdenes religiosas y por lo tanto ese cuidado que era como parte de las obras se perdió. La salubridad se dejó de lado, los hospitales se transformaron en lugares sucios, con mucha muerte, poca salubridad y junto con esto aparecen problemas de alimentación, por ejemplo, pestes también. Esto aumentó las enfermedades y no había personal para el cuidado. En el año 1545, esto ya lo habíamos dicho, nadie cuidaba, se genera la contrarreforma en el Concilio de Trento, se retomaron algunos ideales cristianos, se retomaron las órdenes, ¿no es cierto?, y el cuidado hacia los enfermos como caridad, y por ejemplo, en el año 1568 se describe la orden de los hermanos enfermeros pobres, que se llamaban los obregones. Este documento que está ahí en la imagen describe cómo tenía que ser la instrucción de los enfermeros, que también en este caso eran exclusivamente hombres, y se describía qué es lo que tenían que hacer para cuidar a las personas. Avanzando en la historia, se destaca, por ejemplo, la orden de las Hermanas de la Caridad, que en este caso sí eran mujeres que se dedicaban al cuidado de personas pobres también, ¿no es cierto? Ellas hacían un real cuidado de enfermería, ya mucho más descrito como un oficio y como una tarea formal. Pertenecían al Hospital San Vicente de Paul. En el caso de la obstetricia, por ejemplo, en el año 1700 ya hay documentos sobre la atención del parto, del oficio de partera, se instauran estudios para profesionalizarse como una actividad. En el 1800 comienza el inicio de la etapa profesional, ojo ahí, comienza con la revolución industrial. En esta época hay muchos avances en medicina, se crean más máquinas, por ejemplo, y además hay mayor descripción de enfermedades. Se crea el microscopio, entonces ya era posible observar los microorganismos, surgen investigaciones para detectar vacunas, por ejemplo, se realizan las primeras transfusiones de sangre, los primeros tratamientos antibióticos, los rayos X, por lo tanto fueron grandes avances. Antes no se sabía cómo se transmitían las enfermedades. Se hablaba de una cosa que se llaman miasmas, por ejemplo. Seguía siendo mágico. Entonces todos estos descubrimientos e inventos mejoraron la salud de las personas. Y los médicos requerían ayudantes. Muchas veces eran los empleados de las casas de estas personas o mujeres de las iglesias, pero no se consideraba como una profesión ni tampoco como algo que debía enseñarse de manera distinta. No era una profesión formal. ¿Sí? Entonces los procedimientos los enseñaban los mismos médicos como parte de la ayuda que ellos requerían. Y entonces aquí vemos el nacimiento de Florence Nightingale en el año 1820. Ustedes lo leyeron, ¿no es cierto? Vieron la película o la van a ver después de esta clase y ahí van a entender que fue una mujer muy rupturista para su época, porque ella tenía conocimiento, su papá, ¿no es cierto?, la mandó a la universidad. Entonces eso no se estilaba en las mujeres se casaban y se quedaban en la casa. Ella va a formarse como cuidadora a un centro, ¿no es cierto?, donde le entregaron conocimientos sobre el cuidado de heridas, muchos conocimientos quirúrgicos también, que era la escuela del Hospital St. Thomas, y en Londres, y entonces los invito a pensar en cuáles fueron los principales logros de esta enfermera, si es que rescatan lo que leyeron. ¿Por qué se considera pionera en la formación de enfermería? Muy bien. Acá vemos a Elizabeth Fry, que fue una activista, también fue una enfermera, estamos en la época parecida. Ella creó la primera escuela de cuidadoras y fue un referente para la formación de otras enfermeras en el mundo, por ejemplo, en lo que se formaba en el Hospital St. Thomas, donde fue Florence. ¿Qué pasaba en Chile en esta época? Podemos ver en 1834 el primer curso formal para matronas. Se centraba solo en la atención del parto. Ya había un curso. Aquí aparece la Guerra de Crimea.
que ustedes probablemente leyeron, ¿cierto? Entonces, esta guerra se relaciona con Florence Nightingale porque es ahí donde ella comienza a revolucionar los cuidados que se entregaban en ese momento en época de guerra. Por eso es importante que estudiemos la guerra de Crimea. Los hospitales de guerra había mucha muerte, había mucha suciedad, la película lo refleja súper bien. Muchos soldados morían de infecciones después de sus cirugías y entonces llega Nightingale con sus conocimientos y comienza a hacer toda una revolución en cuanto a cómo hacer el cuidado. En esta guerra, el Imperio ruso y el Imperio otomano estaban en conflicto. Inglaterra se unió a los turcos para defender las tierras y hubo una gran mortandad de militares, pero de ambos bandos. No había mucha estrategia en la guerra, entonces fallaban y Nightingale, con todos los cuidados que implementó, logró bajar la mortalidad, que ustedes ya lo leyeron, desde un 40% a más o menos un 2 a un 6%. Estos análisis ella los pudo hacer gracias a que tenía conocimientos de otras áreas, como por ejemplo las matemáticas, la estadística, la literatura que le permitía escribir y publicar estos hallazgos. Otra mujer que no fue muy reconocida como enfermera fue Mary Seacole. Ella era una mujer jamaicana que trabajaba también en la guerra, pero ella trabajaba directamente en el campo de batalla, haciendo muchas veces cirugías, cuidado de las heridas y después llegaban al hospital. Con el aprendizaje de su madre, que había sido médico, y lo puse en esta clase porque hace poco salió en las noticias, así es que es probable que lo hayas escuchado. Volviendo a Florence Nightingale, ella generó entonces, como habíamos dicho, ciertos documentos que describían sus hallazgos, que describían sus análisis y postulaba hipótesis, creando así un marco de conocimientos que finalmente se convirtió en una teoría. Y esta vendría siendo la primera teoría de enfermería. Se considera que es una filosofía. ¿Qué elementos puedes rescatar de sus postulados? Veamos ahora qué pasa con Chile. Ya habíamos mencionado que la formación de matronas había partido muchos años antes en cuanto a la atención del parto, ¿no es cierto? Solo eso. Y esa fue en una época similar a la de Florence. Pero en 1902 se creó el primer curso de enfermería. No era una carrera, era un simple curso pequeño en el Hospital San Borja para formar enfermeras que ayudaran a las labores porque faltaba personal. Era una duración corta de solo 3 años y estuvo a cargo del doctor Eduardo Moore, fue una iniciativa de él. Y luego en 1906 se formó la primera escuela de enfermería, que en este caso además fue la primera escuela de Sudamérica y fue aquí en Chile, así que eso es un logro muy importante. Fue en el Hospital Vicente de Paul, bajo el nombre de Enfermeras del Estado. Y ese que se ve ahí es el curso, si se fijan, era en portugués. Esta escuela estaba muy unida a la Iglesia Católica, había supervisión de las monjas y aquellas personas que tenían mejor situación económica se iban a profundizar sus estudios al extranjero, como a Estados Unidos, donde ya había una mayor formación, o a Europa, algunos países de Europa. Cuando volvían, en algunos casos ayudaban a formar a nuevas enfermeras. En 1927 se forma la Escuela de las Enfermeras Sanitarias a cargo de la doctora Cora Mayer, que también era una especialista en salud pública. Siguiendo las ideas entonces de Nightingale, la salud pública y la higiene y todos esos postulados eran muy importantes. ¿Por qué era tan relevante? Porque esa era una de las principales causas de muerte. El rol de enfermería era educar a la población sobre el cuidado del hogar para prevenir estas infecciones. Niños morían por diarreas, por ejemplo. Las infecciones gastrointestinales y otras eran las principales causas de muerte de la época. 2 años después, se fusionan ambas escuelas, es decir, la de las sanitarias con la Escuela del Estado, y forman la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile bajo el alero de otras escuelas, o sea, pertenecía a otras escuelas como era la Escuela de Farmacología y la Escuela de Medicina.
Y a contar de esa fecha se comienzan a crear diferentes escuelas a lo largo de Chile. La mayoría de las clases estaban a cargo de médicos, ya que no había un grupo suficiente de enfermeras que pudiera tomar estas tareas. En el año 1944 se destaca como un hito importante porque por primera vez una enfermera era directora de una escuela de enfermería. En este caso se llamó Rosalba Flores y fue la primera directora enfermera. Las enfermeras en esta época tenían poco reconocimiento y sus sueldos eran bajos, por lo que no era una carrera muy llamativa. En cambio, por ejemplo, ser partera o ser matrona en esa época era mejor reconocido a nivel social y se estudiaba en menos años. Por lo tanto, no había muchas alumnas de enfermería. En el año 50 se forma la primera escuela de la Universidad Católica. Se conoce como Isidora Lyon Cousiño hasta el día de hoy y que corresponde a quien financió, es la familia Lyon, la formación de esta escuela. Y ese era el primer curso, si se fijan también son poquitas. El cuidado de la mujer en otras áreas como la ginecología, el puerperio, etc., estaba a cargo de enfermeras en esta época. Las matronas solo se dedicaban a atender partos. Luego, en 1955, se genera un hito importante para la historia de la enfermería en Chile. ¿Por qué? Porque lograron demostrar que el programa de formación era suficientemente robusto para tener grado de licenciatura. En este momento la duración de la carrera ya era entre 4 a 5 años, tal como ahora. Por lo tanto, al tener licenciatura se equiparó con otras carreras y ahí ya cobró más relevancia. En el resto del mundo, la formación también duraba entre 4 a 5 años y el crecimiento de nuevas teorías y de nuevas enfermeras fue conformando lo que hoy se conoce como la disciplina de enfermería. Ahí aparece el crecimiento, ¿no es cierto?, fuertemente entre los años 50. Esto generó un cuerpo de conocimientos específico de esta profesión que, independiente que usemos conocimientos de otras áreas, demuestra que somos una cosa específica y eso nos conforma como profesión. Vamos a ver en clases más adelante a qué me estoy refiriendo. Independiente que usemos disciplinas como la medicina, la psicología, tenemos un pensamiento que es específico de esta profesión. Algunas de las primeras enfermeras teóricas que generaron teoría fueron Hildegard de Ploeg, por ejemplo, que ella describió la importancia de la relación interpersonal entre enfermera y paciente y lo fue describiendo. Por otro lado, Vera Frey, que habla del concepto de diagnóstico de enfermería después de hacer una valoración de 5 áreas que ella determinó, y así otras enfermeras fueron generando nuevas teorías. Con el paso del tiempo, estas teorías se han enseñado a lo largo de todo el mundo y permite que todas las enfermeras tengamos un lenguaje común. Esto ha ido fortaleciendo el marco de conocimiento y por lo tanto fortaleciendo la profesión. También se han hecho investigaciones que avalan estos postulados, prueban que sí funcionan en distintos settings, por ejemplo, y también se han generado nuevas teorías, ya sea una actualización de estas mismas o sobre otros aspectos del cuidado de la persona. Te invito ahora a ver la película y a leer el texto si es que todavía no lo haces, y si tienes dudas, a escribir en el foro que está en el sitio web de Canva. Adiós.